Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos. En esta ocasión quiero presentarles a todos ustedes, por favor, al maestro Oscar García de Pro Audio. Estamos en un emblemático estudio de grabación en la ciudad de La Paz. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Qué placer gusto. conocerlo en persona, maestro. Muchas gracias por recibirnos, por aceptar esta pequeña entrevista, y estamos acá para poderlo conocer un poquito. Con gustísimo. ¿Cómo está, señor Oscar? Cuéntenos un poquito, por favor, maestro. El estudio inicialmente se llama Pro Audio, ¿no? Sí. Pro Audio creo que debe ser, quizás sin lugar a equivocarme, el primer estudio, aparte de Discolandia, Eriva y Lauro, que se fundó, si no me equivoco, el 1986 del siglo XX. Ya tenemos que hablar en siglos. Claro, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Lo fundó un socio que todavía es socio nuestro, el primer ingeniero titulado de sonido que llegó a Bolivia, se llama Sergio Claros, Brasil. Wow. Sigue siendo obviamente socio de Pro Audio, pero ahora ha cambiado un poco de oficio. ¿Ya? Y tenemos el estudio desde hace, no sé cuántos años eran, pues 40, 25 ¿no? años, desde el 85 al 2024, casi 40 años. 40 años, maestro. El año cumplen 40 años de vida, sí. Inclusive de gestión, podríamos llamarlo, Master Oscar, porque están a la par con grandes estudios de grabación. Eriva también, otro estudio emblemático, Lauro, sí. Entre muchos otros, ¿no? Master, cuéntenos un poquito de usted, por favor, porque básicamente el podcast nace a raíz de la inspiración de la historia de Geoff Emerick, quien es el ingeniero de sonido de los Beatles, y pues tiene un libro maravilloso que nos cuenta sus inicios. Queremos saber, por favor, maestro, ¿de dónde es usted inicialmente? Si es paceño, boliviano, ¿cómo pasó la niñez, Master? ¿Cómo se ha enamorado de la industria? Sabemos que hoy en día está produciendo aún, ¿no? Entonces, por favor, maestro. Bueno, yo básicamente soy músico, compositor, hago música contemporánea. La música contemporánea, por si acaso, no es la música que se hace hoy en día, y por eso se llama contemporánea. Claro. Es un periodo de la música culta, clásica, de tradición escrita. Esa música que se le pone a las películas de terror, que nadie escucha en su casa así nomás, ¿no? Claro. Esa música, soy compositor de música para cine. Wow. He compuesto música como un montón de películas. Estoy subiendo este mes el disco número 14 de música para cine. Qué lindo. A las plataformas. Desde Cuestión de Fe hasta una última película que hice, que se llama Nicola, que se estrenó este año. Qué lindo. Soy profesor de producción musical y de música boliviana y latinoamericana en el conservatorio. Produzco música, entre comillas, popular,
En verdad se debería decir mesomúsica, porque lo de popular es un tanto ambiguo, ¿no? Claro. Es decir, no sabes si se refiere a la cantidad de gente que Reproduce, tiene un ¿no? artista, Ajá. a la cantidad de reproducciones, o si es alguien que canta reivindicaciones del pueblo, entonces no sabe bien. Y por esto el musicólogo Carlos Vega, ya en los años 50 del siglo pasado, hizo una ponencia en la que habló de un término que en un congreso en Londres, y bautizó este mundo de esta música como The Mass Media Music. Entonces la traducción de Mass Media Music sería la música de los medios masivos. Ya. Y finalmente terminó llamándose mesomúsica, ¿no? Mesomúsica. Que es eso que le llamamos popular. Popular. Genial. Hemos estado produciendo muchísima música. Por ejemplo, el primer disco de Octavia, Por que supuesto se llama que Ahora, sí. lo he producido. Por supuesto que sí. Lo hemos grabado en Pro Audio. Ujú. Bueno, un montón de discos. Y lo vamos a hablar, artistas. Master, por favor. Es muy necesario que nos cuente un poquito este caminar de Pro Audio, de su persona. Nos contaba, Master, antes de empezar a rodar, que el estudio, bueno, ahora se encuentra en un sector muy bonito, que es en Obrajes, pero se ha ido moviendo por la ciudad de La Paz, ¿no? Sí. Habían iniciado, ¿por dónde, Master? En la 20 de octubre. 20 de octubre. En Sopocachi. Sopocachi. De ahí también se movió, ¿verdad? Claro, y era un lugar en el que ha estado Pro Audio bastante tiempo, porque era una casa que aparentemente parecía un departamento chiquito, pero se entraba y se bajaba. Ya. Y tenía un patio interior, etcétera, etcétera. Y funcionaban ahí además 2 productoras de cine y video. Qué lindo. Y estuvo mucho tiempo ahí. Claro. Ahí grabamos la música y se hizo todo el doblaje de Cuestión de Fe, por ejemplo. Wow. Y trajimos a Susana Baca para que cante la canción final de la película. Susana Baca tiene 2 Grammys en música tradicional del Perú. Es una de las grandes y enormes cantantes peruanas. Susana Baca. Increíble. Master, ¿usted es paseño? Sí. Paseño neto. Paseño. Qué lindo. Maestro, ¿qué instrumento es de su especialidad? Toco varios instrumentos cordófonos. También piano, pero no es mi... Claro. No es decir, para trabajar toco, ¿no? Pero toco más guitarra. He estudiado guitarra clásica. Toco acústicas, eléctricas, charango, concota, cavaquinho, tiple, cuatro. Qué lindo. Impresionante. Yo creo que esa diversidad también de algún modo llega a ser un aporte, ¿no?, a las producciones que realiza, Master. Sí, claro. Hemos trabajado mucho tiempo con un grupo que se sigue llamando Sobrevigencia. Ya. Que lo fundé, le puse también el nombre al grupo, y hacíamos música de toda América Latina, pero respetando sus timbres. Entonces, por eso es que nos hacíamos traer instrumentos, que sé yo, el tiple colombiano, 4 de Venezuela. Venezolano, claro que sí. La bandola llanera, la bandola andina. Wow. Los charangos locales, pero con las afinaciones que se llaman temples, ¿no? Claro. En todo Potosí. Qué lindo. La viola caipira brasilera, etcétera. Entonces, cuando hacíamos algún concierto, era pues un tedio, porque teníamos que afinar como 500 cuerdas, ¿no? Impresionante. Por cada instrumento con una afinación distinta. Pero claro. Nos pasábamos horas afinando las cuerdas, ¿no? Qué locura. Y no había el aparatito, ¿no? Claro. Entonces, se usaba, claro, diapasón. Qué locura. Master, ¿usted recuerda el año en el cual se involucra por primera vez con alguna productora o con algún estudio de grabación? Porque hoy en día es
prácticamente a lo que se dedica a diario, ¿no? Sin embargo, siempre hay un primer clic, tal vez el hacer su primer disco, su primer LP, un long play. ¿Cómo hace clic para poderse dedicar realmente a la producción, ¿no? Ya, grabamos un primer disco con un trío que se llamó Cantos Nuevos. Ya. Que lo integraban Pablo Muñoz y Juan Carlos Orihuela, uno de los más grandes poetas vivos bolivianos. Qué lindo. Y hacíamos canciones, no covers, sino canciones compuestas en texto y música. Y grabamos el primer disco en Eriva. Ya. Y es la primera vez que tuve una relación con un estudio de grabación, es decir, y creo que quienes hablan un poco de la primera experiencia en un estudio tienen absolutamente la razón, porque hay una experiencia que tiene que ver, no sé si alguien en ingeniería ha comentado alguna vez, hay como que un signo de cómo es que la persona comienza a descubrir que es una persona, pero fuera de sí. Es decir, la primera vez que uno se escucha. Ah, qué buena es una experiencia, pero muy común y tiene un nombre, ¿Ya? Porque generalmente la gente odia su voz cuando se escucha por primera vez de afuera, porque nos escuchamos por dentro, ¿no? Y escucharse afuera es absolutamente distinto. Y tiene eso un nombre, que es una percepción, es una cuestión psicológica. Y descubrir eso en un estudio es pues o lo superas o se vuelve un trauma, ¿no? ¡Guau! Es muy cierto. De hecho, Lennon tenía esa cosa con su voz, no soportaba escucharse. Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, y esa experiencia la tuve la primera vez que grabamos ese primer disco. Y luego ya me involucré en otras grabaciones. Y el primer disco que produje por la confianza que me dio el autor de este disco es un disco que se llama El Repatriado, de Jesús Durán, de Jecho Durán, que lo grabamos en Discolandia. Y el ingeniero, no me acuerdo quién era el ingeniero, pero cuando le pedí que ponga la cinta al revés, porque grabé una introducción en mandolinas, y le pedí que ponga la cinta al revés, que suene claro, ¿no? En revés, pero que dura lo mismo, etcétera, etcétera. Y no entendía para qué mierda se iba a hacer eso. Claro. Así, ¿por qué? ¿Y por qué iba a ser semejante barbaridad? Claro. ¿No? Y le digo, es una cosa estética, es una decisión. Producir es un acto creativo. Y lo que pasa es que ahora se cree que producir es aprender a apretar botones, ¿no? Así, es decir, eso. ¿Qué eres? Productor musical. ¿Y qué haces? Bueno, grabo, sé grabar, sé poner compresores. Claro. No, ese es un trabajo de ingeniería. Correcto. La producción es un trabajo creativo. Es decir, el productor musical o la productora musical, para usar mucho más lenguaje y perder tiempo, se tiene que ocupar no tanto de que una pieza suene bien, sino que esté bien hecha, que es distinto, ¿no? Es decir, que si te sobra texto, que si tiene 30 acordes al pedo donde deberían haber 4. Correcto. Que si sobran instrumentos, que si el pianista grabó en el mismo registro que graba la guitarra, uno de ellos va a ser pues un instrumento que va a ser comido, eso que es una cosa acústica, ¿no es cierto? Que
se enmascara, eso se llama enmascaramiento, ¿no? Pero si no tienes idea de qué estás hablando, dejas pues que el guitarrista grabe en el mismo registro del pianista y alguno de ellos va a tener que sacrificarse. Claro, ¿no? literalmente. No es cuestión de que aumentame porque no se escucha, no se puede. No se puede porque es una cuestión acústica, ¿no? Máster, le agradezco tanto que nos diga esto, porque es algo que, bueno, son varios años que personalmente trato de entender, ¿no? De por qué hay producciones que suenan impresionantemente bien con tan pocos elementos y obras tan bien complejas que suenan increíble. Esto de los registros yo lo estoy marcando en este momento en el corazón, Máster Oscar, de que no pueden ir pues en la misma línea, guitarras que están muy cercanas a nivel tonal en todo caso, ¿no? Se van a enmascarar. Sí, totalmente. Finalmente es una pelea, una lucha de que alguien se sacrifique. Impresionante. Claro, lo que pasa es que ahora es muy fácil que una persona despierte un día y diga, oh, soy productor musical. O peor todavía, despiertan y dicen, ah, soy ingeniero de sonido. Sí, ¿por qué? Porque me compré una compu y sé manejar el Audition, ¿no? No, pues para eso se estudia. Completamente. ¿no? Sí, por eso hay profesiones. Es decir, y hay que empezar por lo básico. Es decir, el sonido tiene dos mundos. Uno es el mundo físico y el otro es el mundo perceptual. Pero si no lo comprendes, no vas a poder resolver problemas que son sonoros. El sonido es percepción, ¿no? Y ese es un problema porque le metes manos sin saber qué estás haciendo a compresores. Tengo 700 plugins, no sé para qué mierda sirven, pero le meto nomás. Es verdad. ¿No? Es muy cierto. Y eso no va a dar como resultado una buena producción, ¿no? Una canción bien hecha funciona con una guitarra, funciona con un piano. Es decir, está para competir en los Grammys una canción que hizo Lennon, tocada al piano, grabada en un cassette, y ahora está yendo al Grammy. Es decir, han logrado con inteligencia artificial limpiar el sonido. No es que la inteligencia ha compuesto, ha hecho nada más que limpiar el sonido, ¿no? Han hecho cosas encima, etcétera, pero esa cosa tan simple de hacer una canción grabada en tu casa a tu cassette puede convertirse en una gran canción. Y por otro lado, una pieza recontraproducida en estudio con 5 sintetizadores, con 1000 plugins, etcétera, etcétera. Si la canción es mala y si quien la produce es sordo, eso no va a ser una buena producción ni el día del arquero, segurísimo, ¿no? Es tan cierto eso, Máster, le agradezco mucho. De algún modo la experiencia tiene que pisar más fuerte, pues, maestro, ¿no? Porque hay tanta información que ya no es pues información, es desinformación. Artilugio de la mercadotecnia nos ha metido tanto que prácticamente la facilidad de adquisición de muchas herramientas han ido rompiendo estructuras tan sólidas que han sido estudios como Pro Audio, ¿no, Máster? Sí, totalmente. Sin duda alguna. Máster, si podríamos ver una regla de tiempo, ¿recuerda usted las producciones que se fue dando en el estudio? De manera particular también en base a su currículum, ¿no? ¿Qué grupos han ido pasando? Porque Pro Audio está muy, muy bien marcado, por lo menos a nivel, yo soy cochabambino, Máster, y hemos escuchado de Pro Audio en el boom del rock pop boliviano, porque han pasado legendarias bandas hoy en día, que tal vez ya no hacen gestión musical, pero que han sido muy bien fortalecidas a nivel producción y a nivel ingeniería en Pro Audio, ¿no? Sí, totalmente. A ver, hemos trabajado producciones desde
Jenny Cárdenas. El primer disco lo produjo en Pro Audio, el primer disco solista. Hachamalcu. Wow. Y luego trabajamos con muchos grupos de pop y de rock, es decir, Coda 3 antes de ser Octavia. ¿Hicieron ¿No? Coda 3 ustedes, Master? Sí, sí, sí. Qué locura. Se hizo Coda 3, los discos de Coda 3, y hay uno que no salió nunca en discos, sino sigue en cassette, ¿no? Wow. Coda 3. Luego, cuando se volvió Octavia, eso a raíz de una sugerencia de Sony Music, que Sony Music tuvo un breve tiempo en Bolivia, como lo tuvo también Warner. Se hicieron contratos con varias bandas, creo que básicamente con 3, Octavia, Llegas y Pateando al Perro. Wow. Hemos hecho producciones para las 3 bandas. Hicimos un ciclo de conciertos en el Teatro Municipal y logramos incluir en el Municipal rock y pop, porque Qué locura. no se permitía, porque Era otro concepto, ¿no? mucha bulla, que mucho volumen, que nos van a destrozar las butacas, que prácticamente creían que el público del rock y del pop básicamente se iba a comer la butaca, ¿no? Así, o le iban a prender fuego, no sé qué pensarían, pues. Qué locura. Así que logré que hiciéramos un primer ciclo de conciertos que se llamó Escala de Mano, acústicos. Con esas 3 bandas. Lo hicimos con Llegas, con El Grillo, Octavia y Pateando al Perro. Fue el primer ciclo. Hicimos 6 ciclos de estos acústicos. Y de este primer ciclo salieron los 3 discos más lindos acústicos que hay de estas bandas, ¿no? Uno se llama Espejismos, del Grillo. El otro es Octavia en el Municipal. Es lindísimo el disco. Y el de Pateando al Perro. Y luego ya hicimos en años siguientes otros ciclos de esta misma factura, ¿no? Impresionante. Hemos trabajado con muchísima música para cine, y en eso creo que la persona que más postproducción para cine ha hecho durante los últimos 15 o más años es la ingeniera Bernarda Villagómez, Completamente. que estudió ingeniería de sonido en Chile y comenzó a trabajar en Pro Audio con el ingeniero Sergio Claros, y luego ya se quedó de planta y como parte de Pro Audio, como parte de la sociedad de Pro Audio, y ha estado haciendo postproducción para cine durante muchísimos años, mezclando todos los discos de rock, de pop, etc. Lo último que hemos trabajado ha sido una película de un director paceño, pero que vive en Santa Cruz, como mucha gente. Se llama Nicola, que es un documental largometraje. Y bueno, hemos pasado por un montón de películas, ¿no?, bolivianas. O sea que la experiencia en el estudio va desde cosas muy comerciales que han mantenido un montón de tiempo a estudios, que son básicamente cuñas radiales, jingles, postproducción de spots y producciones grandes de música para discos, para cine, postproducción de cine y proyectos de otro campo, digamos, que no son comerciales. Tenemos un proyecto grande que lo trabajamos hace ya casi, estamos en 2024. Hemos comenzado el año 2000, entre el 2000 y el 2002 más o menos,
hacer un registro de paisajes sonoros en Bolivia. Alucinante. Entonces se llama Proyecto Paisajes Sonoros de Bolivia. Y tenemos, calcula, unos 20 años de registros. Impresionante. Que en horas, no sé cuánta barbaridad en horas de registros. Entonces estamos en proceso de sistematizar Eso está el material, ¿no? Muy bueno. Porque imagínate cómo ha cambiado. El paisaje sonoro es una producción sonora humana, ¿no? Y por otro lado, producción sonora de la naturaleza. Por eso hay tres ámbitos de producción sonora, que son las biofonías, las geofonías y las antropofonías, es decir, las que produce el humano, ¿no? Y clasificar y sistematizar estos tres tipos de producción sonora lleva pues muchísimo tiempo, lleva harto tiempo. Y debemos ser uno de los pocos países en la región que tiene un proyecto de tan largo aliento en paisajes sonoros. Últimamente el término de paisajes sonoros se ha vuelto un poco como que de moda para decir estoy haciendo arte sonoro. A cualquier huevada ya se le llama arte sonoro, ¿no? Es decir, grabo a alguien tosiendo y digo, Claro. voy a presentar mi arte sonoro. Sí. Absurdo. Bueno, pasa un montón últimamente, ¿no? Es Sí, decir, en todo ámbito, Master. como ahora es tan fácil mamar a la gente, porque te escuchas un tutorial de 15 minutos y dices, uy, ya soy experto en sonido. Es verdad. Es muy sí, cierto. o sea que, bueno, son los tiempos que vivimos, ¿no? Increíble el pasar de los proyectos tan importantes. ¿Quién quisiera ser, maestro? Esa piedrita en el zapato, esa pulguita que está por ahí para poder haber vivido estas experiencias tan maravillosas, ¿no? Estamos seguros que la producción, nos comentaba Cachito, dedicarse a esto, uno nunca sabe cómo va a ir. La perseverancia, la continuidad, la ejecución, la pasión, el amor, el tiempo que uno va a ir dedicando a esta profesión, Máster, siempre va a hacer llegar a un buen puerto, ¿no? Máster, quisiera saber, por favor, que también es una pregunta bastante importante, ¿cómo ha sido la relación profesional humana con los artistas que han podido pasar por acá? Resulta que tal vez en la época los Octavias o la gente que han podido producir, trabajar, todavía no eran las estrellas que son ahora, ¿no? Entonces tal vez había un tipo de relación profesional del equipo Pro Audio versus al músico que llegaba al estudio. ¿Cuál era el relacionamiento? ¿Cómo se manejaba? Porque hoy en día, si hay profesionales ejecutando ejercicio, valga la redundancia, profesional con artistas de alto nombre, es como que hay un ímpetu, es que está viniendo tal persona y hay cierta cantidad de un respeto tal vez que no sirve pues a la hora de producir, no sirve a la hora de ejecutar la música misma, Máster. Bien. En la carrera de ingeniería de sonido, por lo menos en la institución en la que estudió Bernarda, siempre nos ha contado de una materia que es absolutamente importante, que no sé si en las carreras de ingeniería que hay aquí en Bolivia tengan, creo que no. Se llama psicología. No tiene. Aprenden psicología, porque el trabajo de ingeniería, más allá de aprender a apretar botones, de aprender de la física del sonido, que es una reflexión, que es el eco. O sea, conozco un montón de ingenieros que le dicen eco a la reverberación, sí. ¿no? O sea, sí. Al día de hoy. Como Batman a Robin les daría. Bueno, aprender física del sonido, aprender la percepción del sonido, está perfecto, todo bien, es el oficio, pero también aprenden psicología, porque justamente vas a trabajar con personas. Exacto. Y las personas
tenemos eso que se le llama la condición humana. Y la condición humana implica egos, implica falta de autoestima o una autoestima elevada, y hay que lidiar con eso, ¿no? Completamente. Toda persona es distinta. Entonces, hay que saber cómo tratar con las personas. Porque si de buenas a primeras quien está haciendo ingeniería reacciona mal con una persona con un ego inflado, el trabajo termina ahí, ¿no? Tal cual. No vas a poder seguir adelante. O al revés, si quien hace ingeniería no tiene la paciencia o jamás se puso a pensar que tiene que estudiar psicología un poco, capaz que mande a la mierda a la primera al bajista que le pide más volumen, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que para empezar es un problema de formación. Y de ahí en adelante viene una relación de trabajo que por suerte en el estudio ha sido casi siempre una relación, además de trabajo, de amistad. Qué lindo. Hemos tenido siempre relaciones muy amistosas y muy de respeto tanto con músicos, con artistas de la voz, con cineastas, con directores y directoras de cine, con creativos, que es un oficio que se usa en la publicidad y que suelen ser también un tanto chinchosos en su momento, pero siempre hemos tenido una relación de respeto, de mutuo respeto y de amistad. Han pasado, por ejemplo, por ProAudio un montón de ingenieros de sonido. Exceptuando Bernarda, todo el resto ingenieros de sonido. Ha pasado por ProAudio Miguel Omiste, ha pasado Paco Aguilar, trabajando, ¿no? Claro. Ha estado, creo que 2 o más años, Manuel Barrios, no sé si lo ubicas. Me suena. Bueno, es un ingeniero que ha fallecido hace muy poco, hijo de Amalia Pando, que trabajó en ProAudio, ingeniero de sonido, ¿no? Ya. Hemos trabajado con mucha gente, ya sea por poco tiempo o por varios años. Claro. En la ingeniería. Hemos hecho, por ejemplo, entre 3, porque era un trabajo de mierdas, porque eran como 20 horas al día o más, por la presión del tiempo, hicimos el trabajo del, sin lugar a dudas, el primer doblaje que se ha hecho para una serie coreana. ¿Qué? Que se llamaba My Fair Lady. Ya. Y que Buenísimo. seguramente si curioseas la encuentras en los piratitas. Yeah. Venden la serie completa, doblada al español. Hecho Ha sido en doblada en ProAudio, sí. Qué loco. Pero era un trabajo, cada capítulo de 1 hora y eran como 40 capítulos. No sé, era una barbaridad. Pero Y claro, trabajábamos muchísimo. el movimiento de gente también, Máster, ¿no? Claro, Porque no es una voz. No, Es- como te digo, trabajamos con muchas personas y que también como actores y actrices de voz, primera vez que se enfrentaban a un trabajo de este tipo, porque tenían que hacer lip sync viendo en pantalla hablar a un coreano o a una coreana y tenían que achuntarle en castellano. Qué locura. Que claro, es mucho más difícil porque fonéticamente, no sé, si una palabra en coreano tiene 2 sílabas, a lo mejor en castellano sean 6. Entonces hay que achuntarle para que entren. Es un trabajo realmente fue larguísimo, pero la productora allá en Corea estuvo absolutamente satisfecha con nuestro trabajo y trabajaron personas como la Denise Mendieta, su papá, el Cacho Mendieta, Ángel Cariaga, bueno, un montón de gente. Un montón de gente. Qué lindo. Wow, qué proyectos más increíbles, Máster. Y en una época capaz donde
la tecnología basada en computadora tampoco estaba tan accesible, ¿no? No. Se grababa. Yo creo que en breve entramos a la parte técnica, Máster, para que nos pueda contar un poco de las experiencias, Sí, de cómo claro. han grabado en el municipal, etcétera, cómo se hacía la postproducción. Quisiera, por favor, cerrar esta parte biográfica de usted, Máster, por favor. Tal vez mandando saludos a la familia, ¿no? A los colegas que han podido compartir presencia en Pro Audio, maestro, y así podamos entrar un poquito a la parte técnica puntualmente de equipos. Claro, con gusto. Bueno, a quienes hayan trabajado con Pro Audio, a quienes hayan trabajado conmigo, con Berna, con Sergio Claros, con el resto de ingenieros que han pasado por Pro Audio, que les dé un poquito de nostalgia, que se acuerden de cómo la pasábamos tan bien en el estudio. Muchísimas gracias a todas las personas que han pasado por aquí. Qué lindo, Máster. Bueno, pues vamos a entrar a esta parte que nos gusta, ¿no? Porque si hoy en día podemos hacer, qué sé yo, múltiples funciones dentro de una computadora, antes había equipamiento especializado para cada elemento de la cadena electroacústica. Maestro, ¿usted recuerda, si bien estaba en calidad de productor en lo que es el show del municipal, con esta faceta tan linda de la música pop rock boliviana, cómo hacían la grabación? Realmente llevaban esta maravillosa Tascam para poder mezclar en vivo, para poder sacar por el tape in o direct output a las grabadoras, qué sé yo, a DAT o también, qué sé yo, a los DA88. ¿Cómo se trabajaba la grabación hoy? Bueno, aquella época, Máster. Creo que hay que hacer un poquito de rewind, es decir, como se hacía en la serie de Batman, ¿no? Mientras tanto en Ciudad Gótica. Correcto. Creo que hay que decir que Pro Audio ha pasado del analógico al digital. Exacto. Es decir, Sergio Claros, que estudió ingeniería en Boston, estudió ingeniería grabando en cinta, Claro. en cinta de carrete, lo que se llamaba cinta de carrete abierto, ¿no? Tanto en la que se usaba para hacer los masters, que tenemos nosotros dos Tascam. Se trabajaba en cinta de 8, 16 y 24 pistas. Correcto. Que la de 24 era una cinta de este ancho, ¿no? La grabación analógica implicaba un cabezal en las grabadoras y el cabezal tenía para cada pista independiente un pequeño cabezal, ¿no? Claro. Estas máquinas había que calibrarlas. ¿Para qué? Para que el ingreso tenga el mismo valor que la salida. Es decir, in-out tenían que tener el mismo valor. Yeah. O sea que era un trabajo de ingeniería, pero preciso y que requería realmente de mucha formación. La cinta, si se quería editar, y pasaban cosas tan terribles como que le volaron un solo de guitarra al guitarrista de Led Zeppelin por editar la batería de Bonham, ¿no? ¿Por qué? Porque para la gente joven esto de cut and paste es una huevada de la computadora, ¿no? No, pues el cut and paste viene de la cinta. Sí, porque había que trabajar con cinta y la máquina de la cinta tiene un dispositivo que se echa la cinta y se corta en diagonal. Correcto. Se quita el fragmento que está fallado, sobrando, etcétera, y se lo vuelve a pegar. Eso es cut and paste. De ahí viene el cut and paste. Qué buena, ¿no? Qué buena esa. Entonces, ese trabajo se hacía en cinta. Correcto. Pero había que hacer, preciso, porque si no le volabas algo al músico y no había pues undo. No había. O sea, claro, le volaste un pedazo del solo y se lo volaste, ya está. Claro. Ya está, te podía dar un piñazo el músico, pero ya no hay remedio.
Ahora le haces undo, Claro. y ya está, no hay problema, no te asustes, ¿no? Claro. Pero antes sí, lo Tenía veías que al ser. ingeniero con la hoja de afeitar Claro. y tenías que preocuparte, ¿no? Claro, es real. Porque el cut Completamente. and paste era en físico. Bueno, hemos pasado de esa tecnología, del cut and paste, a otra que apareció que mezclaba lo analógico con lo digital Correcto. y que se llamó esa tecnología el ADAT, que eran cassettes de formato VHS, pero que la cinta era analógica digital y requerían unas máquinas de 16 canales. Teníamos, creo que 3 ADATs, que eran unas máquinas como los racks que vemos aquí, Correcto, así, de doble. 3. Entonces entraban 3 cintas, cada una de 8 8, sí. canales, eran 24. Ujú. En este formato fue que grabamos el primer concierto acústico en el municipal. Qué locura. Entonces tuvimos que llevar una consola Sí o sí. aparte grande, que tenga 24 salidas Correcto. que se conectaban a las ADAT. Entonces era pues un Claro, el procedimiento era. montón de equipo que llevar y además costoso. Y 2 ingenieros, o sea, una Por lo ingeniera y menos. un ingeniero, más un ayuco. Completamente. Era terrible, porque ahora vas con tu disco duro Claro. al municipal. Hicimos un concierto hace como 3 semanas, un poco más, Ya. que era un concierto con las 3 bandas que prácticamente fundaron lo que se llama música fusión en Bolivia: Huara, Altiplano y parte de Conlaya, ¿no? Y claro, queríamos grabar el concierto. Y quien trabaja ahí en el municipal nos dijo, claro, de la maquinita saco por USB, Listo. me traen un disco duro y ya está, multipista. Qué locura. Entonces Qué locura, sí. eso era imposible. Pues, Eso ¿no? era imposible. Así que lo hicimos en ADAT. Y luego del ADAT apareció, bueno, los masters lo hacíamos en DAT. Claro, ¿no? claro. Lo hacíamos en DAT. A ver, maestro. Creo que tengo por aquí. Un cassette de DAT. Sí. ¿Le ha ido? Aquí. Ahí está. Correcto. Este es el DAT. Correcto. Este es el máster de la película. ¿Podría? Dice por acá el del Lago Music, o Música Efecto. El Triángulo del Lago. El Triángulo del Lago. Es una correcto. película boliviana. ¡Wow! Esta es una película argentina dirigida por Marcos Loaiza, que se llama Escrito en el Agua. ¡Wow! Estos son los masters. Los masters, sí. Y esta es la música de una película boliviana, de un cortometraje lindísimo que se llama Ajayo. Ajayo. Qué lindo, qué lindo. ¡Wow! Primero, qué honor tenerlo acá en la mano, Master. Son los masters. Bueno, y hay un montón más aquí. Sí, pues creo que lo que... Por ejemplo, aquí, fíjate que dice... Pro Audio, cuestión de fe. Cuestión de fe. Están todos aquí. Qué impresionante. Entrando un poquito en lo que nos comenta Master Oscar, es completamente cierto que el despliegue, la delicadeza, la ingeniería de planificación inclusive, de cómo sacar la copia bien con un splitter analógico en Snake para el PA, para el ingeniero monitores, o un Snake triple o splitter triple para mandar a una consola de grabación, tener distinta estructuración de ganancia, porque el Inge de FO de PA tal vez podría llegar a un clip, ¿no? Hacer distorsionar la señal de entrada. Pero nosotros como ingenieros de grabación, sí o sí se tiene que tener la meticulosa de que nadie llegue al rojo para una postproducción. 24 tracks, el lujo total de grabación, maestro, ¿no? Sí, o sea, 24 era totalmente. increíblemente harto. Primero, costo de grabaciones, cada DAT en su época, seguramente encima de los $5,000, master. La consola especializada de grabación, ¿no? Qué sé yo, los cassettes, los VHS, etcétera.
y posteriormente una postproducción que indica claramente que finalmente, después de la mezcla que pase por todo el voltaje en la consola analógica, se grababa prácticamente en el DA30 de Tascam para poder vaciar toda la mezcla y finalmente tener el máster, ¿no, maestro? Sí. Qué El locura máster que final se hacía en DAT, ¿no? Uh-huh. Y antes del DAT, el máster lo hacíamos en carrete abierto. Claro, en la Otari. Lindísimas, ¿no? Sí, Ampex también, ¿no? Sí. Bellas máquinas. He tenido el placer de poder en algún momento inclusive recuperar en Lauro Records cuando hice la práctica industrial, maestro. Y bueno, lo que nos muestra es pues prácticamente una audioteca invaluable, maestro, ¿no? Sí. Los panqueques que llamaban antes las cintas. ¿Qué detalle más importante que nos cuenta, Master? Sí, te voy a mostrar algunas. Tengo un montón ahí abajo. Tengo estéreo, tengo de 8. Y bueno, las máquinas las tenemos guardadas. Pero si algún momento a alguien se le ocurriera, porque como ahora que se está poniendo un poco de moda, estamos tendiendo un poco a recuperar de la nostalgia de escuchar mejor, ¿no? Porque resulta absurdo que alguien te diga, quiero grabar a 92. No es que, bueno, ¿para qué mierda vas a grabar a 92 si vas a escuchar en un teléfono? Claro. O sea, es decir, escuchamos mal, ¿no? Escuchamos en una compresión así y pretendemos grabar, pero a todo dar, ¿no? Así a 92, quiero grabar. A 192, digamos, claro, ¿no? 32 bits flotantes y todo. Claro, y es ¿para qué? ¿No? Si vas a escuchar en MP3 en tu teléfono o vas a escuchar en YouTube, ¿no es cierto? Y como está volviendo un poco eso de la nostalgia a escuchemos mejor, si alguien quisiera hacer un registro en cinta, por ejemplo, aquí podríamos hacerlo, ¿no? Claro. Para no pasar el papelón de agarrar un plugin emulador de cinta, ¿no? Porque lo hay, por supuesto, ¿no? Así como hay amplificadores, podemos emular ese sonido de la cinta, ¿no? Ese hiss de la cinta que le daba una cosa especial, ¿no? Siempre otorga algo, maestro. Qué lindo poder escuchar esto, Master. Importante que nos cuente usted, ¿no? En persona, porque lo ha vivido. Maestro, en cuestión del estudio de grabación, obviamente estaban utilizando los ADAT. La consola siempre ha sido la Tascam. Sí. Siempre la Tascam, la M600. Exactamente. Genial. Y, por ejemplo, para mezclar la película Cuestión de Fe, con esta consola se hizo la mezcla a 8 manos. ¡Wow! Porque había que hacerlo en tiempo real. Claro. Y esta no es automatizada. Entonces, es a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Subir, bajar, quedarse, etcétera, etcétera. Cada quien manejando una parte de la banda sonora, ¿no? Yo manejo los ambientes, yo las voces, yo de la camioneta, no sé. Claro. Y cuando alguien la cagaba, otra vez a empezar de cero. Qué locura. Porque el cine se mezclaba y se sigue manejando el vocabulario, pero ya no se mezcla así, se mezclaba por rollo. Y cada rollo tenía como entre 10 y 12 minutos de duración. Ya. ¿No? Entonces eran 10 o 12 minutos que había que sin hacerlo error. Perfecto. Claro. Tratar de entrar a eso. Si no, hasta que salga, ¿no? Pero claro, ahora una película ya no se la hace por rollos, se dice nomás rollo 1, rollo, pero la haces de un tirón. De principio, ¿no?, a fin. Y si te equivocas, andú. Claro. Qué locura, qué facilidad. Sí. Para que puedan apreciar también pues las nuevas generaciones que a veces no se puede valorar, Master, inclusive una consola X, ¿no? Que te grabe 32 pistas simultáneas, encima completamente ajeno a lo que pueda hacer el Inge de FO, de monitores. Tú estás con tu laptop, o inclusive, como dijo, con su tarjeta SD o un hard disk y ya está, ¿no? Sí. A veces, con esa facilidad el técnico, el operador, el Inge ya no valora cómo se hacía antes.
¿no? Ujú. Máster, ¿cuándo ustedes hacen el cambio de trabajar en este método de cinta magnética VHS a un formato completamente basado en computadora? Ya. El paso fue como muy rápido, pero por pasos. Primero comenzamos a trabajar música en el primer software que apareció exclusivamente para Macintosh, que se llamaba Digital Performer. Ya. El Digital Performer era un ambiente de composición, es decir, lo usabas para componer. Ese fue el primer software estrictamente digital al que accedimos. Usábamos una que era una barbaridad, pero era una Mac SE30. SE30, no he escuchado de esa. SE30 quiere decir que tenía 30, ni siquiera gigas, 30 megas de Dios. capacidad, ¿no? Y era así, la wow, Claro. Mac de la Mac, ¿no? Wow. Así, si alguien tenía una S30 aquí en Bolivia, era qué soberbio, digamos. Qué No, lo que locura. pasa es que era la máquina que podía soportar este programa. Creo que no más de un año después apareció por primera vez el Pro Tools. Ya. Pero no es el Pro Tools que No, que conocemos conocemos aquí, ¿no? claro. Que viene antes, incluso ahora ya ni siquiera hay disco, ¿no? Claro. Antes venían para instalarse En CD. en CD. Ujú. No, pues el Pro Tools antes era un Hardware. hardware que venía con dos in-outs, Claro, interfase, ¿no? interfaces, y nos costó al estudio, solo el Pro Tools costó $30,000. Qué locura. Estuvimos usando ese formato creo que durante unos 8 o más años, Qué locura. pero no tenías que hacerle upgrades, no te jodía la empresa para, ¿no es cierto que ahora Claro. le pones un plugin y te sale un aviso, Ya no es te estamos compatible, mirando? digamos, claro. Además te estamos mirando, eso Claro. no es Legal, digamos. no es legal, no es original, te vamos a no sé qué. Todo el tiempo te joden con que te van a bloquear, claro. te van a cortar. Claro, porque resulta que nosotros éramos dueños del Pro Tools, ¿no? Y ahí hay una cosa recontra interesante que está pasando en el mundo. Se le llama a esto el nuevo mercado medieval. ¿Por qué? Porque no solamente estoy hablando en cosas de audio, sino estoy hablando en general, en cosas de audio, video, química, medicina, etcétera, etcétera. La gente es cada vez menos dueña de las cosas que usa. Te habrás dado cuenta, y seguramente si han escuchado algo de esto van a decir, puta, claro. Resulta que ahora ya no somos dueños, somos usuarios, Correcto. ¿no? Y eso quiere decir que pagas por año o pagas por mes y eres usuario y te permiten X cosas, según si eres usuario del precio más chapicito o si eres usuario del precio mayor, te permito más o menos cosas. Pero cuando eras dueño, nadie tenía por qué hincharte por Qué cómo locura. y para qué estás usando el equipo, ¿no? O qué necesitas de nuevo, que ya no puedes usar ese 2.1, ahora tienes que subirle al 2.8, pero tienes que pagar y no sé qué. Es una mierda. Sí. A esto en el mundo se le llama ahora ese cambio de lógica de ser dueño de lo que usas a ser usuario, Correcto. ¿no? Qué forma de ver las cosas, maestro. Me quedo anonadado y es completamente cierto. Es como que hubiera explotado mi mente en este momento, de verdad. Porque cada vez se vuelven las cosas así. Y claro, nosotros, vuelvo a repetir,
presos de la mercadotecnia creemos que subiéndonos a ese tren vamos a estar a la vanguardia de todo y que nos va a ir mejor, etcétera. Sí. Impresionante. Master, Pro Tools creo que se ha vuelto un estándar. Hoy en día hay múltiples plataformas, ¿no? Seguramente ustedes son los que han comprado Pro Tools TDM, se llamaba en la época, ¿no? Uh-huh. Que venía en hardware, Sí. Que es prácticamente la interfase, el reloj, inclusive otro slot para producción en MIDI, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, sí, teníamos todo el... claro, te vendían así, Sí. era una cosa impresionante, ¿no? Con su cosito azulito. De Correcto. marca, ¿no? Master, ¿y qué micrófonos utilizaban? Usamos todavía Uh-huh. marcas AKG, el par 414, Bellos. que son muy lindos, el Neumann, U87. el grandome, Claro. exactamente. Uh-huh. Y sets para baterías, para guitarras de diferentes marcas, Schweppes, Audio-Technic, Shure, por supuesto. ¿Qué otro? Hay uno que no me acuerdo ahorita, la marca es uno que usaba mucho David Bowie, es un plateado largo. Ya. No me acuerdo ahorita la marca. Telefunken. No, por ahí. no es Telefunken, Ya. es otra marca. Ya. Bueno, no me acuerdo, pero variedad de Claro, marcas de un abanico de micrófonos. posibilidades. Qué lindo. Dependiendo para qué, y por supuesto, con ingenieros que han estudiado eso, sabían perfectamente Claro. para qué usar cuál, ¿no? La elección perfecta para el elemento musical, ¿no? Exactamente, Qué lindo. sí. Master, la historia nos indica o nos ha formado siempre de que, bueno, la empresa es la empresa. Por ejemplo, Abbey Road, el estudio, la casa. Posterior a eso había una serie de productores, dependiendo al género, se mandaba uno. Por ejemplo, George Harrison, ¿no? Que era especialista en pop, lo han convencido un poco para que trabaje con los Beatles, etc. George Martin, perdón, ¿no? En este caso, usted como especialidad, Master, ¿qué género estaba abocado? Porque era parte también, bueno, es parte también de Pro Audio, pero ¿qué género le cae mejor en todo caso para que pueda lucir todo el arte que tiene? Bueno, yo trabajo mejor, con más que comodidad, con más posibilidades creativas, tanto en el rock, en una variedad de estilos dentro del mismo rock pop también, y en música latinoamericana, como en la variedad enorme que tiene América Latina en sus producciones locales. Por ejemplo, en el caso nuestro, digamos, cuecas, bailecitos, taquiraris, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos trabajado mucho con una serie de propuestas musicales combinando, por ejemplo, música contemporánea con instrumentos nativos y músicas urbanas locales. No solamente en el campo de la cinematografía, sino en el campo de la música misma, ¿no? Hemos hecho producciones bastante arriesgadas con música, por ejemplo, de Matilde Casasola, con música de Hecho Durán. Hemos trabajado bastante con Luzmila Carpio. Wow. Entonces, es un campo que se abre muchísimo a la creatividad, pero también requiere un montón de formación, ¿no? Es decir, no es le meto nomás, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que escuchar mucho. Hay un productor, creo ser uno de los más importantes
productores en Estados Unidos. Ha producido mucho por decir algo, a Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. Yeah. Y un montón de músicos, ¿no? ¿Andreas Scheps, tal vez? No, se llama Rick Rubin. Yeah. Se llama Rick Rubin. Es un productor tan especial y tan creativo que además de la música maneja mucho la creatividad. La creatividad se estudia, la creatividad se aprende. Es una capacidad mental que lamentablemente no se la usa porque mucha gente no sabe que está ahí, ¿no? Y se aprende. En muchas universidades la creatividad es una carrera. Se estudia creática. Y este productor usa muchísimo de la creática para producir música y tiene un libro lindísimo que se llama The Creative Act, el acto creativo. Y es un libro en el que explica una experiencia impresionante de la producción musical, del oficio, ¿no? Qué lindo. Entonces, no es cuestión de apretar botones y yo te grabo la mejor bata de tu... No, o sea, a sonar bien le doy el trabajo a la ingeniería. Correcto. ¿No? Para sonar bien. Para que la pieza sea buena, me pongo en manos de un productor. Tal cual. Master, le preguntaba esto justamente porque George Martin anunciaba, en la sesión ya después de la grabación, porque, en esa época que se grababa 2 pistas a 4 pistas, no es que minimicemos el trabajo, pero era un poco más sencillo inclusive para el operador, ¿no? Porque era el ingeniero de sonido de la época el que manejaba 4 faders. Y era el pulsabotones el que apretaba play, stop y rec en la grabadora, ¿no es cierto? Sí. Pero el productor, pese a que existía el Inge de mezcla, el Inge de grabación, aportaba de sobremanera cómo quiere que suene la canción, ¿no? Creo que hoy en día se extraña demasiado la distorsión armónica que provocaban estos fierros, porque lo que suena en digital, en computadora, es muy limpio. Entonces, hacía alusión en algún momento, Geoff, que cuando mezcló en computadora no sentía esa fuerza, ese punch que podría romper en las consolas, en la TG 1, 2, 3, 4, 5, en la 37, etcétera. Entonces, ¿qué rol realmente, Master, usted ocupa al finalizar el proyecto de producción, pero ya en la etapa de mezcla, ¿no? ¿Realmente su opinión está por encima de los músicos? O en algún momento, chicos, a ver, pasen, porque es un poco difícil, o sea, en base a experiencias de múltiples, ¿no?, profesionales, que esté mezclando y respirando detrás de su oreja el guitarrista diciéndole, subile esta partecita, ¿no? Subile. ¿Cómo ha sido esa etapa, Master? ¿Cómo lo vive? Creo que tiene harto de lo que acabas de mencionar, ¿no? Y no nos hagamos, porque gente que ha trabajado en ingeniería, en mezcla, que no mame porque ha mamado seguro, ¿no? Cuando, qué sé yo, el bajista, que generalmente son los más hinchaguindas, ¿no? Para el volumen. Claro. Además, no le dicen intensidad, ¿no? Es volumen. Cuando dicen, subí, no me estoy escuchando. Haces el ademán de mover tu dedo, pero no subes ni mierda. Y dices, ahí está bien. Sí, no, perfecto. Y no has movido nada, ¿no? Lo mismo pasa con un compresor, con una reverberación, etcétera, etcétera. Y creo que es el momento en el que quien hace la ingeniería de mezcla es algo así como que su revancha humana con los hinchaguindas de los músicos que han estado durante toda la grabación así como una suerte de por encima, ¿no? No me escucho el monitor, no, está muy fuerte, no se escucha mi guitarra, dale más distorsión, ponme otro plugin, etcétera, etcétera, etcétera. El momento de la mezcla es, ahora me toca, ¿no?
¿Le has puesto reverb? Sí, ¿no escuchas? ¿No? Entonces es una cuestión de percepción. Cada quien va a percibir de manera distinta lo que está escuchando. Y cada quien va a pretender tener el gusto, que se le dé el gusto. Entonces no puedes dar el gusto a todos. Sí. Porque si le das el gusto al baterista que quiere el bombo más fuerte, le das el gusto al guitarrista que quiere el solo a todo mango, al bajista que quiere que el bajo esté por encima del canto, es decir, imposible, ¿no? Entonces lo que mínimamente tienen que primar es una suerte de criterio común en el que quien gane sea la pieza musical. Qué lindo. ¿No? Tiene que ganar la pieza, no tiene que ganar cada quien. Entonces, y para que gane la pieza, a lo mejor hay que sacrificar un poco un piano que es lindísimo, que el arreglo es lindísimo, pero hace ruido, ¿no? El concepto de ruido, desde que John Cage, uno de los músicos y docentes más importantes del siglo XX en el mundo, desde que redefinió el concepto de ruido, dijo: el ruido no es nada más que una interferencia en nuestra atención a la escucha. Por lo tanto, para mí Bach puede ser ruido si hay una persona en el cuarto del lado escuchando Bach a todo volumen. Yo le voy a decir: bájale esa huevada que me hace ruido. Y me va a decir: pero es Bach, me cago en Bach. Es ruido. ¿Te das cuenta? Qué locura. Entonces, se tiene que sacrificar a aquello que está causando ruido. Es decir, lo que no aporta a la pieza musical tiene nomás que estar en el sitio que le corresponde. Y eso no solamente son planos, ¿no? Tiene que ver con espacialidad, tiene que ver con narrativa, con qué está diciendo ese elemento musical. En la literatura, por ejemplo, hay un cuentista ruso uno de los más grandes del mundo, que se llamó Anton Chekhov, que tenía una teoría que hasta el día de hoy se enseña en literatura, que se llama el revólver de Chekhov. Y resulta que en un cuento un personaje pone un revólver sobre una chimenea y Chekhov dice, como técnica literaria: si vas a incluir un elemento en un cuento, en una narración, y no lo vas a usar nunca más, ¿para qué mierda lo pones? ¿No? Es decir, no lo pongas, porque si lo pones, tiene que aparecer de nuevo. Exactamente lo mismo pasa en la música. Claro. ¿No? Si usas en una introducción un timbre que suena muy lindo, termina la introducción y no aparece nunca más, entonces dices: ¿y para qué estaba ahí? Es decir, esas son cosas que tienen que ver con la producción musical, ¿no? Porque son cosas de la creación, de la creatividad, ¿no? Entonces, no son gustos, no son argumentos que se inventa quien produce para joder a la banda o al solista o al proyecto, ¿no? Claro. Sino que lo que estás haciendo es un trabajo que sume, ¿no? Si no, mejor no te metas. Qué alucinante, de verdad, Máster. Qué honor poderle escuchar, de verdad, Máster Oscar. Es una cátedra que lo estoy guardando mucho de lo que nos comenta y espero que la gente también lo esté disfrutando, todos los colegas que están viendo. Máster, antes de ir cerrando esta pequeña entrevista, este podcast, quisiera por favor nos cuente si es que tiene algún recuerdo, una anécdota, ¿no? Difícil, bien en la producción ya del evento, de algún proyecto grande, que ha sido, pucha, ¿qué he hecho esto? Porque en algún momento, por falta de cualquier situación, pues de concentración o planificación, se nos ha ido algo. ¿Qué sé yo? Se cortó la luz, pero ¿por qué no he pensado en traer un generador, digamos, ¿no? ¿Alguna experiencia así medio aterradora que le haya pasado a Máster? Sí, por supuesto.
Bueno, entre varias, claro, porque estamos hablando casi de 40 años Trayectoria. de trabajo en el estudio, ¿no? Y yo a veces me levanto y digo, ¿qué mierda sigo haciendo con esto? Porque realmente no sabemos bien cómo seguimos trabajando, es decir, seguimos produciendo. Ujú. De hecho, ahora estamos produciendo para Marcos Tavera, un músico, compositor, intérprete que vive en Nueva York. Hemos pasado por un montón de cosas, ¿no? Desde, qué sé yo, desde tropezarte con un cable que le debe pasar a cientos de miles de personas y romper un micrófono, Ya. o que te rompan un instrumento. Claro. Creo que una de las cosas así terribles que nos ha ocurrido, no voy a decir ni el título ni el nombre Ya. del disco, un disco terminado que se tenía que ir a mezclar a otro lado. Ya. Llega el dueño del disco para copiarlo y cuando abrimos la computadora para copiar el disco había desaparecido. No puede ser. Sí, O sea, sí, se tuvo que grabar de nuevo. no el disco. puede ser. Son esas cosas que, porque tuvimos que recurrir a un forense, se llaman forense de las manos, no sé si forense de tecnología o forense de computación, algo así, Ya. que es un oficio que apareció hace como 10 o menos años y que aquí ni siquiera se pensaba que podía existir. Claro. Tuvimos que llevar la máquina entera a Buenos Aires para hacerle un análisis forense a ver si aparecía, Qué porque locura. son datos binarios, son ceros y unos, ¿no? Y tenía que estar en algún lado. Y no apareció nunca más. Qué Así que se impresionante. tuvo que volver a hacer el disco entero, obviamente a costo del estudio, por supuesto que así es como tenía que ser. No, y fue un desastre total. Qué ¿no? locura, Master. De verdad. Qué impresionante esa historia. Yo creo que de todos los colegas maestros que han pasado por el podcast, de lo más duro que ha podido pasar. Sí, seguro. Master, si bien le pregunto a este lado de la moneda, que es medio difícil, hay que preguntar a este otro lado, ¿no? ¿Recuerda o lleva usted algún proyecto en particular muy marcado en el corazón? Hecho muy, muy personal, realmente que diga, no sé, esto me llena mucho orgullo, esto lo he hecho con, no sé, en un momento de mi vida, que lo voy a recordar por siempre. ¿Lleva algún proyecto con esa magnitud de cariño? Sí. Creo que son varios trabajos destacables, no solamente para el estudio, sino personalmente. Digo para el estudio porque son sumas, ¿no? Y de lejos yo destaco la música de Cuestión de Fe y el trabajo sonoro de Cuestión de Fe, porque hicimos por primera vez el trabajo de diseño sonoro de toda la película. La producción musical del disco Aura de Octavia. Uno de los discos de Llegas. No me acuerdo ahorita cuál de los discos de Llegas, porque el Grillo grababa en el estudio y solía mezclar en Buenos Aires. Y alguno de ellos lo mezclamos también en el estudio. Y creo que el trabajo que hizo Bernarda con el diseño sonoro y la mezcla de la película, de una película boliviana de Denise, que se llaman Las Mal Cogidas. Ya. Bueno, y tenemos
un montón de cosas que ahorita tratar de ponerlas un poco en orden en la línea del tiempo en 40 años es un poco complicado. Lo que sí puedo recordar es que hemos pasado por un montón de etapas de diseños de la lata de cerveza. Ah, sí. Claro. Completamente, Sí. completamente. Sí. Maestro querido, a nombre de toda la comunidad, Low Cat Everything, ha sido muy resonada su nombre, maestro, por grandes profesionales también como Andrés Martínez, Miguel Omiste, entre muchos otros. Creo que existe un cariño inmenso hacia su persona. Me uno a estos profesionales para poder destacar y abrazar mínimamente con este pequeño registro que perdurará por siempre, querido máster. Completamente agradecido por su tiempo, completamente agradecido por abrir primero las puertas de este maravilloso estudio Pro Audio y también por abrir su corazón con todos nosotros, querido máster. ¿Sí? Nos quedamos muy agradecidos por su tiempo, por contarnos un poquito de lo que ha vivido, de las anécdotas de la vida, este caminar profesional que sin duda es envidiable para nosotros, que estamos en el camino, pero el agradecimiento por empedrar, por tratar de abrir surco, porque hoy en día, si bien existen instituciones académicas en Bolivia, ustedes son los que realmente han hecho valorizar, valorar, destacar que este rubro técnico, este rubro artístico, este rubro cultural es muy significativo y muy valioso para nuestra sociedad, querido maestro. De verdad, muchísimas gracias pues por estar con nosotros. No, pues con muchísimo gusto. He disfrutado de esta conversación y te agradezco a ti por no solamente por este momento y por esta conversación, por esta charla, sino por el esfuerzo que estás haciendo con estos, ya me dijiste como 30. Sí. Que es un esfuerzo realmente personal, me imagino que es una cosa que va a quedar como un documento recontra importante de los tantos que hacen falta en nuestro país. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. No, los agradecidos nosotros, querido maestro. Queridos amigos, este ha sido el episodio número 35 con un gran productor musical, el maestro Oscar García. Sí, Máster Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Aprovecho en invitarlo, por favor, a nuestra cena navideña de toda la comunidad. Vamos a servirnos ahí un platito, por favor, lo esperamos. Muchísimas gracias. Máster Oscar, muchísimas gracias.